Bienvenidas a Astrología para Manifestar Abundancia. Es un placer tenerlas acá. Con algunas nos conocemos, con algunas otras no, así que me presento muy brevemente. Soy Nazarena Asta, soy astróloga, tarotista también. Bueno, hace un tiempo empecé a congeniar, ¿no? A tratar de encontrar una analogía entre lo que es la astrología y la manifestación y cómo la astrología nos puede ayudar a la hora de manifestar abundancia. Vamos a ver ahora qué es esto de manifestar, qué es la abundancia también, ¿no? Vamos a ir recorriendo un poquito todo esto. Así que esta masterclass tiene como objetivo poder presentarles esto, ¿no? Hablar un poquito de todo lo que nos puede ayudar la astrología a la hora de conocernos, qué es manifestar, por qué astrología para manifestar, qué es la abundancia, qué son las creencias limitantes también, qué son las lealtades familiares. Vamos a estar hablando un poquito de esto, de nuestras creencias, de dónde vienen, de dónde surgen, ¿sí? Y vamos a terminar con un ejercicio para que se lleven también ahí algo para seguir trabajando en casa. Para las que se unieron a lo último, les decía que, bueno, la clase va a quedar grabada, luego la voy a subir a YouTube, así que van a tener acceso. Bueno, vamos a comenzar, que tenemos mucha información para compartir. ¿Qué es la abundancia? ¿Sí? Voy a poner una definición que es la que más resuena conmigo y esto también me invita a decir lo que no lo dije al principio. Dos cosas antes de empezar. La primera es que nos vaciemos un poco, ¿no? A la hora de obtener un conocimiento nuevo, de ver una nueva forma de astrología, de abundancia, de manifestación, ya sea que sepan mucho de astrología o no sepan nada, vacíense de todo preconcepto, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con preconcepto? Por ejemplo, si no sé de astrología, puedo creer que la astrología es muy compleja y que nunca la voy a entender. ¿Sí? Entonces entro a esta clase diciendo, no, yo ya no voy a entender porque la astrología es un lenguaje complejo. Si sé mucho de astrología, puedo decir, ah, bueno, no, eso yo ya lo sé. ¿Sí? Entonces la idea es vaciarnos porque siempre el conocimiento nos puede cambiar, nos puede dar una nueva perspectiva. Y por otro lado también es que no tomen absolutamente nada de lo que yo diga como cierto. ¿Y qué quiero decir con esto? No es que les voy a mentir, por supuesto que no, que todo lo que comparto es porque yo creo firmemente en esto y porque es lo que me ha servido también a mí y es lo que comparto y es lo que imparto en mis sesiones, pero que también pásenlo por el cuerpo ustedes, ¿sí? Resuenen o no con la información, verifíquenla en ustedes. Esto es lo más importante, ¿sí? No hay una verdad absoluta, sino que hay muchas herramientas a disposición. La astrología es una de ellas y vamos a ver qué tal resuena con ustedes, ¿sí? Así que no tomen nada como verdad absoluta. Esto es una mirada, nada más que ofrezco y que, bueno, que espero que por supuesto les sume y les sirva. Entonces, dicho todas estas aclaraciones del principio, ¿qué es la abundancia? La abundancia creo que es un estado de plenitud, ¿sí? De equilibrio, en el que sentimos que todo lo que necesitamos para crecer, para crear, para disfrutar, ya está disponible. Eso es la abundancia, ¿sí? Y cuando hablamos de abundancia, que generalmente a veces se suele como mezclar un poco estos conceptos, no hablamos solamente de dinero, ¿sí? O de bienes o de riqueza material, sino que la abundancia es un estado del alma, del cuerpo, del espíritu, que tiene que ver con vivir en conexión con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros propósitos. Y digo nuestros porque el propósito no es uno solo, ¿sí? Quizás siempre creímos que teníamos un solo propósito y que teníamos que encontrarlo y hacer eso para toda nuestra vida. Y vamos a ver que no, Ay, me fui de... Volvemos. Vamos a ver que no, que el propósito puede cambiar, ¿sí? Que el propósito puede ir variando en cada momento de nuestras vidas, en cada etapa, pero la abundancia tiene que ver con esto, con vivir alineadas a quienes somos, ¿sí? Y con entender que todo está disponible. Ahora vamos a ir profundizando un poquito de que todo esté disponible. Y que esto nos permita entonces manifestar desde la confianza de nuestra capacidad de recibir, de dar, en armonía con el universo, ¿sí? Yo sé que por ahora parecen como palabras muy efímeras, pero ya vamos a ir profundizando. Lo que les pido, chicos, es que pueden silenciar, así, no sé quién me anda por ahí, con micrófono abierto. Mil gracias. Acá, vamos a... Ahí está. Bien, entonces, ¿qué es la abundancia? Dijimos, es un estado de plenitud y equilibrio. Entonces, ¿qué es la manifestación? Sí, que es otro de los temas que
nos convoca hoy acá. La manifestación es la capacidad que tenemos para crear nuestra vida, ¿sí? No es algo que tenemos que aprender. Esto es uno de los primeros conceptos que quiero que nos quede claro hoy. No tenemos que aprender a manifestar. Estamos manifestando todo el tiempo, ¿sí? No es algo que tengamos que aprender. Lo que tenemos que revisar, y es un poco en lo que vamos a trabajar hoy, es desde dónde lo estamos haciendo, desde qué patrón, desde qué molde, desde qué creencia. Pero manifestar estamos manifestando constantemente, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor, toda nuestra vida la hemos manifestado, la hemos creado, ¿sí? ¿Y de dónde surge esto? Bueno, de acuerdo a lo que es la física cuántica, también lo pueden escuchar como metafísica, todo el universo, nosotros, lo que creamos, lo que está a nuestro alrededor, está hecho de energía, ¿sí? Y todo lo que pensamos, todo lo que sentimos como seres que somos, va generando una frecuencia de vibración que va a atraer experiencias similares a nuestra vida. ¿Sí? ¿Habrán escuchado alguna vez la frase lo similar atrae lo similar? ¿Sí? O lo parecido se atrae. Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Con una de las leyes herméticas espirituales, que tiene que ver con que lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Quizás también alguna vez lo han escuchado, que todo está conectado, ¿sí? Que todo es energía. Entonces, mi frecuencia es la que está manifestando, es la que está creando la realidad en la que estoy inmersa. ¿Y qué es lo que va a condicionar lo que estoy manifestando? Porque dicho así parece como muy fácil, ¿no? Entonces yo creo directamente la vida que quiero como si fuera una varita mágica y ¡pum! Tengo en mi vida lo que quiero, lo que deseo en este instante. Podríamos decir que es algo así, pero el tema es que tenemos que ver desde qué patrón, como les decía antes, lo estamos haciendo, desde qué molde. Y ese patrón y ese molde se encuentra en algo que llamamos mindset, ¿sí? El mindset es todo el conjunto de pensamientos y de creencias que van dando forma a nuestra mente, ¿sí? Y desde ahí estamos manifestando, desde ese conjunto de pensamientos y creencias. Y ese conjunto de pensamientos y creencias está directamente influenciado por todo lo que experimentamos, vemos, escuchamos y todo lo que creemos que es verdad, que son nuestras creencias. Por eso, al principio de esta clase les decía que no crean absolutamente todo lo que yo les digo. Fíjense si esto resuena con ustedes, resuena con su versión actual y se sirve para manifestar esa vida que desean. ¿Sí? Yo puedo decir que la astrología es el mejor lenguaje y la mejor herramienta de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque para mí fue así. ¿Sí? Y no quiere decir que para todos sea de esta manera, porque si yo tomo esto como una única verdad y digo, ok, la astrología es el mejor lenguaje, quizás hay otra persona a la que le puede ser mucho más útil, por dar un ejemplo, el diseño humano. Entonces, si se queda con esta verdad de que es la astrología, quizás ni pruebo esto, ¿sí? Y si la astrología no funciona para mí, digo, estoy fallada. Entonces, es importante empezar a revisar todo lo que tomamos como verdades absolutas. Y esto es solamente un ejemplo. Hay cosas que son mucho más profundas, ¿no? Pero desde nuestras creencias, que es este conjunto de pensamientos y creencias, valga la redundancia, que es nuestro mindset, es que estamos manifestando. Y la abundancia que deseamos en nuestra vida y que cada una le va a poner los títulos que quiera, ¿no? Porque como dijimos, la abundancia no es solamente dinero, no es solamente bienes, es un estado de mi espíritu, es un estado de mi ser que tiene que ver con sentir que todo está en congruencia y con sentir que nada me va a faltar, que todo está a disposición, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa con este tema del mindset, de las creencias, de dónde se origina todo esto? Bueno, vivimos en una sociedad, tenemos que partir de esta base, donde no fuimos como educadas, ahora está cambiando un poco el paradigma, pero volviéndonos unos años para atrás, no fuimos educadas en valorar el descanso, el placer, la importancia de escuchar las necesidades de nuestro cuerpo, de darle valor a los talentos, ¿no? Generalmente lo que nos gusta quedaba relegado a, bueno, un hobby o a algo que voy a hacer para divertirme, ¿no? Pero como que la estructura era encajar más que nada. Y si quería hacer algo distinto, aparece este sentido de culpa. ¿Y de dónde surge esta culpa también, ¿no? De que aprendimos de que todo tiene que ser difícil y que todo tiene que requerir mucho sacrificio. Y desde ese molde es que estamos creando y manifestando. Podríamos ponerle un título como que lo que nos da placer está mal, ¿no? Que aquello que me gusta, que cómo voy a vivir de mis talentos, que cómo voy
a disfrutar, que cómo voy a crear desde ahí. Si lo que realmente es crea y genera tiene que ser difícil y tiene que ser sacrificado, ¿no? Ya vamos a ir recordando algunas frases célebres. Entonces, un poco lo que está escondido, y todo esto funciona de forma subconsciente, porque yo puedo decir, así, sí, está buenísimo disfrutar, me encanta lo que me da placer, le doy espacio, pero si empiezo a ir un poco más adentro, si empiezo a calar un poco más hondo, hay que ver cuánto espacio le estoy dando y cuánta culpa me genera el descanso, el placer, el escucharme, el decir que no, ¿sí? ¿Cuántas veces alguien a quien quizás amamos nos invita a algún lado y no tenemos ganas, pero no por esa persona, sino porque simplemente necesitamos tomarnos un tiempo para nosotras, porque necesitamos estar a solas o lo que sea que nos ocurra y cuánto nos cuesta también decir que no, ¿no? Y esto ya tiene que ver con esto, con un sentido de culpa, con que no, bueno, me tengo que sacrificar, ¿cómo le voy a decir que no a alguien que quiero? Entonces, si estamos manifestando desde ahí, si esa es nuestra vibración, eso es el mensaje que estamos enviando al universo a la hora de buscar lo que queremos, de buscar resultados. Que si no cuesta, no sirve. Entonces, ¿qué es lo que voy a traer si ese es mi pensamiento? Algo que me cueste, algo que sea doloroso para poder lograr aquello que deseo. Porque si no, creo que no vale, ¿sí? Obviamente que esto es general, no es que nos ocurre en todos los ámbitos de la vida, pero tenemos que entender que existen programaciones que son colectivas. Puede suceder que haya quien no resuene con esto, que haya quien diga, no, no, yo logro poder decir que no, poder poner un límite, pero estamos hablando de cuestiones que son sociales, que están como más en la raíz de todo esto, que son más internas, ¿no? Y esto que le decía de las frases, que seguro a algunas se les viene a la cabeza o que hayan escuchado, sin sacrificio no hay recompensa, lo barato sale caro, ¿no? Entonces pareciera que todo lo que trae facilidad, que trae gozo, que trae disfrute, que trae placer, en algún punto está mal o tiene que ser mínimo o tiene que quedar relegado a un momento de mi vida, ¿no? ¿Cómo voy a crear desde el placer absoluto? ¿Cómo voy a manifestar la vida que deseo de manera fácil? ¿No? Me tiene que costar muchísimo, tiene que ser difícil para que realmente valga y para que realmente yo la pueda apreciar. Que no quiere decir, esto no es una apología a que las cosas no puedan costar, ¿sí? Por supuesto que hay cosas en las que requerimos una constancia, requerimos un sacrificio, aunque la palabra sacrificio es bastante tremenda, ¿sí? Porque si nos remontamos a lo que realmente significa el sacrificio, era entregar una vida, ¿sí? Originariamente la palabra sacrificio tiene que ver con entregar algo, entregar una vida para honrar, ¿sí? Entonces, fíjense lo que es internamente lo que significa esta palabra. Entonces, es como, bueno, si yo entrego mi vida, si es algo que me cuesta, si es algo que me trae sangre, sudor y lágrimas, bueno, entonces sí va a valer. Entonces, ¿qué pasa si algo me llega de manera fácil o de manera gozosa? Y me lleno de preguntas quizás, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, el mindset, todo esto que desde el lugar del que estoy manifestando, desde el patrón que estoy manifestando, son estas programaciones, junto por supuesto con las opiniones del entorno, que aceptamos como verdades absolutas. Todo esto por todos los años de nuestra vida fue moldeando nuestro inconsciente. Entonces, son filtros desde los cuales vamos mirando la vida. Entonces, si yo ahora quiero hacer un ejercicio de manifestación, que es repetir 1000 veces una frase para creérmela, ¿no? Por ejemplo, esto de manifestar desde la palabra, y claro, sí, puede ser que yo lo haga, pero primero voy a decir, no, que yo por repetir una frase voy a manifestar, o sea, ya aparece un filtro que es, si es fácil, no va a salir. ¿No? O sea, como que es lo primero. Después también hay que ver desde dónde lo estoy repitiendo, porque yo puedo estar diciendo un montón de cosas, pero internamente no sentirlo, no creerlo, no tomarlo como verdadero. Entonces, por más que yo haga en la acción, ¿sí? Por eso muchas veces no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con primero entender de dónde estoy parada y desde dónde estoy haciendo lo que hago. Bien, entonces haciendo como una síntesis de lo que decíamos hasta ahora. La frecuencia vibratoria, que básicamente es nuestra energía, ¿sí? Podemos llamarlo así, emite, que emiten todo lo que pensamos, todo lo que decimos. Eso va generando una emoción, ¿sí? Y esa emoción es con lo que me conecta con todas las situaciones que voy a llamar casualidades o sincronías que voy creando en mi realidad, ¿sí?
Es como si tuviéramos nuestro propio algoritmo de Instagram integrado. ¿Y a qué me refiero con esto? Si son usuarias de redes sociales, les habrá pasado que buscan una sola vez algo, y no hace falta que sea una red social, en cualquier web, en Mercado Libre, en Instagram, buscan una cosa, buscan un esmalte de uñas. A los 2 días están llenas de publicidades sobre ese esmalte, sobre aquello que buscaron, recomendaciones, qué le pasó a esa persona con el esmalte. Bueno, eso es lo que hace el algoritmo, el famoso algoritmo de Instagram, ¿sí? Nosotros ofrecemos datos al usar estas webs, al usar estas redes, y a través de esos datos nos llegan publicidades afines porque el algoritmo entiende que eso es algo que nos interesa. Tomando este ejemplo del mundo del marketing, podemos aplicarlo directamente a nuestra vida. Así como Instagram o cualquiera de estas redes nos muestra publicidad e información afín a nuestras preferencias, nuestro cerebro nos enseña o nos muestra en nuestra vida lo que cree que es importante o posible para nosotros en base a esos pensamientos, que es con lo que estamos alimentando a nuestro algoritmo. Y acá quiero hacer un parate porque imagino que cuando uno va introduciendo toda esta información, lo primero que nos pasa es quizás es sentirnos muy incorrectas. Porque es como, entonces es mi culpa no estar manifestando todo esto porque yo estoy pensando negativamente, entonces no estoy creando la vida que deseo. Y al final siempre volvemos a entrar en el mismo loop, que es culparnos por no estar haciendo lo que queremos o no ser merecedoras de esta vida porque lo estamos haciendo mal. Entonces, esto también hay que intentar erradicarlo, ¿sí? Somos personas atravesando algo súper complejo que es vivir y nos van pasando infinidad de situaciones y de pruebas y de desafíos y de cosas buenas también, por supuesto, que nos van moldeando, que nos van haciendo y que nos van requiriendo ¿cómo decirlo? Distintas frecuencias, ¿no? Energéticas. Entonces, no nos culpemos por cómo hemos pensado hasta ahora, por cómo nos tratamos. Sí, empecemos a revisar, empecemos a poner conciencia, pero no nos hagamos incorrectas por nada de lo que hayamos hecho hasta ahora, ¿sí? Entonces, volviendo a esto de todo lo que vamos manifestando en nuestra vida, no es casualidad, es simplemente que la vida nos va mostrando, o el universo, o la energía, aquello en lo que estamos poniendo foco, volviendo al ejemplo del algoritmo, ¿no? Pongo foco en esto, la vida me lo devuelve, me trae situaciones que tienen que ver con esto. Bien, entonces, la gran pregunta es, ¿cuántas veces ponemos el foco en lo que no queremos en vez de lo que queremos? Empecemos ya por empezar a pensar esto, ¿sí? Cuando quiero hacer algo nuevo, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza generalmente? O lo que nos suelen decir que tenemos que hacer, como planear todos los escenarios posibles de una situación. Y generalmente los escenarios son todos negativos, ¿no? Si hago esto puede pasar esto y puede pasar aquello. Entonces empiezo a entrar en una frecuencia o en un loop donde mi energía comienza a bajar, mi frecuencia vibratoria comienza a bajar, ¿sí? Porque así estamos entrenadas también para hacerlo. O sea, quiero decir, no es nuestra responsabilidad, no es nuestra culpa. Vuelvo a lo mismo que decía antes. Entonces, las herramientas más potentes que tenemos hoy para comenzar a manifestar esa abundancia que queremos ver realizada en nuestra vida tienen que ver con la elección, tiene que ver con la congruencia y tiene que ver con la visualización de aquello que queremos, ¿sí? Ahora vamos a ir profundizando porque dicho así también es como, bueno, parece como muy simple, ¿no? Tengo que elegir, tengo que ser congruente y tengo que visualizar y sí, ok, pero vamos a ver cuando elegimos, cuando somos congruentes y cuando visualizamos, lo estamos haciendo de un determinado molde, ¿sí? Porque como les decía antes, siempre estamos manifestando, no es algo que no sepamos hacer, pero el tema es revisar desde qué condicionamiento lo estoy haciendo, desde qué bloqueo, si aquello que deseo no se está manifestando, bueno, hay algo, hay un condicionamiento que está generando que eso no se manifieste. Entonces, no tiene que ver con seguir agregando ejercicios de manifestación a mi vida. Tiene que ver con revisar la raíz, ¿sí? Tiene que ver con identificar y trabajar aquello. Y acá es donde aparece que a mí, el sacrificio, por así decirlo, que a mí me gusta cambiarlo por la palabra esfuerzo consciente, ¿sí? No es lo mismo decir sacrificio que esfuerzo consciente, porque como les decía al principio, no significa que no vaya a tener que hacer algo. No es que me voy a sentar, voy a cambiar mis pensamientos y ya mañana va a estar toda mi vida realizada.
tiene que ver con un trabajo de autoconocimiento. Todo lo que hacemos, todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, nos va moldeando, nos va llevando hacia ese propósito, hacia ese camino que tenemos, ¿sí? Pero si yo no pongo conciencia en ese proceso, si yo no pongo conciencia en ese esfuerzo, en esa elección que hago, es como que parece que la vida me pasa en vez de que yo pueda hacer algo o pueda elegir hacer algo con aquello que me sucede, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a manifestar aquello que merecemos? Bien, para eso estamos acá. Cuando sentimos que lo que deseamos no se está materializando, entonces tenemos que ir a la raíz porque ahí va a estar la respuesta. ¿A qué me refiero con la raíz? Bueno, todas pertenecemos a un sistema, si no solo a una sociedad, a un colectivo, a un país, también pertenecemos a un sistema familiar. Y ese sistema, como todo sistema, tiene condicionamientos y tiene creencias respecto a lo que es el dinero, a lo que es el disfrute y a lo que es la abundancia, ¿sí? Y solemos encontrar en estas creencias y en estos condicionamientos una herida de escasez. Vuelvo, obviamente esto es una generalidad, no quiere decir que en todos los sistemas del mundo y familiares existe una herida de escasez, pero me atrevo a decir que en la gran mayoría poseemos esto, ¿no? Venimos de historias quizás eh, más desgarradoras o de situaciones también de muchas guerras, de migraciones. Entonces también venimos con toda una memoria de dolor que sigue perpetuando en nosotros y ahora vamos a ver por qué, pero hay algo que se llama herida de escasez. Y que se puede vivir de distintas formas, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de escasez, que sería un poco lo contrario a la abundancia, creemos que es no tener, ¿no? Que sería una de estas opciones, que sería vivir con problemas económicos, con poca conexión con el valor, que me cueste cobrar por mi trabajo, que me cueste ponerle un precio. Y cuando hablo de trabajo no hablo solamente de mi propio negocio o de emprender, también cuando trabajo en relación de dependencia estoy ofreciendo mi propio negocio, soy mi propia marca personal, ¿no? O sea, ofrezco un servicio y me puede costar exigir no sé, un aumento si es que eso me corresponde. Entonces vivo con ese rechazo al dinero de alguna forma. Y por otra parte, la herida de escasez también se puede manifestar como alguien que genere recursos, pero que sienta que nunca es suficiente, ¿sí? Que siempre necesita más, que no puede disfrutarlo y que todo tiene que implicar un gran sacrificio, que hay una preocupación excesiva por el futuro. Entonces, de cualquiera de las dos formas, no se está disfrutando, no se está viviendo en abundancia, porque recuerdan cuando al principio definimos a la abundancia como ese estado del alma, ese estado del espíritu donde siento que siempre me van a proveer de lo que necesito, donde siempre voy a poder resolver, donde tengo todo en mis manos para poder crear aquello que necesito. Y si yo estoy creando, pero estoy pensando excesivamente en el futuro con una preocupación de que esto se va a acabar y acumulo, estoy dudando de mí en realidad, de mi propia capacidad de producción. Si dudo de mis propios recursos y de mis dones, si tengo una desconexión de mi cuerpo, un vacío, no escucho lo que necesito porque estoy en un modo de hiperactividad, tampoco estoy viviendo en abundancia, aunque pareciera que estoy reflejando abundancia en mi exterior. Entonces, ¿de dónde surge todo esto, no? Toda esta herida de escasez. Bueno, de creencias y de heridas del linaje, ¿sí? Que pueden tener que ver con vivencias pasadas, ¿no? Respecto al dinero y a la escasez, tanto propias como de mi familia, mandatos de no merecer, ¿sí? Que tienen mucho que ver con esto, de que si no me costó o si llegó, no, entonces no lo disfruto, no es para mí, no lo quiero, no lo acepto. O la culpa de generar abundancia, ¿no? Si vengo de una historia quizás donde mi familia no pudo hacerlo, bueno, esta cuestión de que se ve mucho en el transgeneracional tiene que ver con el estudio de todo de toda mi historia para ver qué es lo que me está condicionando, que tiene que ver con una culpa, como si ellos no pudieron, lo voy a lograr yo, digamos, ¿no? También puede tener mucho que ver con cómo se ganaba el dinero en nuestra familia, si estaba bien visto, si vi a mis padres o a mi contexto disfrutar de esto, ¿no? O sea, el disfrute a la hora de generar recursos es algo que nos estamos planteando de un tiempo a esta parte, ¿no? Antes era como para unos pocos nada más, o sea, no estaba como aceptado que uno pudiera vivir de lo que le gustaba, disfrutar lo que hacía, ¿no? Era como, bueno, tenía que encajar y empezar a hacer, y era solamente como bendición de unos pocos el poder disfrutar.
Entonces, todo esto que va quedando abajo y que parece que no tiene nada que ver con nosotros, nos va moldeando, nos va armando ese molde desde el que estamos manifestando. ¿Por qué? Porque formamos parte de un sistema. Yo cuando vi esta imagen por primera vez en mi vida, que espero que se aprecie bien, me sorprendió muchísimo, ¿no? Como si estos somos nosotras y debajo de nosotros están nuestros padres. Para que nuestros padres existan, tuvieron que estar nuestros abuelos. Para que nuestros abuelos existan, tuvieron que estar nuestros bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, pentabuelos. Bueno, en fin, miren toda la gente que se tuvo que unir y que tuvo que vincularse en la vida para que hoy estemos acá, para que hoy estemos acá conectadas en esta masterclass. Si nos ponemos a pensar todo esto, o sea, haber llegado hasta acá ya es un milagro. Entonces, imagínense si no estamos acá para crear algo maravilloso, para crear abundancia, para manifestar. Vinimos a ser, y no a hacer con H, sino a ser una contribución a este mundo. Vinimos con talentos, estamos acá por algo, todos, absolutamente todos y todas tenemos una misión, ¿sí? Entonces, de por sí, yo creo que esta imagen, o al menos espero que genere ese mismo impacto, es entender que tenemos un propósito, que tenemos una misión, que venimos a otorgar algo a este mundo que otra persona no lo puede hacer. Aunque nos parezca que es igual, pero lo va a hacer de otra manera, distinta, muy distinta a la que lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Entonces, primero que nos entre esta conciencia, que se plante esta semillita de que realmente vinimos a hacer algo grandioso con esta vida que nos fue dada. Pero en ese venir a hacer algo grandioso, por supuesto que el saber también, inconscientemente lo sabemos, que todas estas uniones se tuvieron que dar para que hoy estemos acá, nos genera algo que en el transgeneracional le llamamos lealtad ciega al sistema. ¿Sí? Nos genera una lealtad al sistema que pertenecemos en forma de agradecimiento inconsciente. ¿Sí? Si toda esta gente pasó por todo lo que pasó para que yo hoy esté acá, ese sistema lo primero que entiende, ¿sí? Todo esto que yo hablo es de manera completamente inconsciente, ¿sí? Quizás yo no quiero repetir la misma historia, digo, no, me estoy alejando por completo de esa historia, pero inconscientemente en mí habita esta lealtad que tiene que ver con que si yo llegué hasta acá es porque las cosas se hicieron de una manera. Si yo cambio, si yo rompo ese patrón de alguna forma, primero que estoy siendo desleal al clan, esto es lo que siento, ¿sí? Aparece este sentimiento de culpa también del que hablábamos antes. Y a su vez quiebra un sistema que hasta ahora hizo las cosas de esta forma. Entonces, el sistema lo que busca es perpetuarse inconscientemente como red. Entonces, si yo rompo algo o hago algo distinto o disfruto o genero dinero desde el placer o lo hago sin sacrificio, aparece en mí este sentido. Entonces, fíjense todas las cosas que entran en juego cuando queremos manifestar algo que deseamos, ¿no? Entonces, nos parece que claro que repetir una frase con vibración alta nos va a parecer una tontada comparado con todo lo que se está cocinando en nuestra mente, ¿sí? Pero empezar a verlo, aunque sea, empezar a poner conciencia sobre que todo esto está operando en nosotros, cambia muchísimo la realidad. ¿Sí? Nos empieza como a abrir las posibilidades, que es lo que tenemos que lograr, abrir las posibilidades. Porque dentro nuestro no solamente hay un contenido genético relacionado a lo físico, sino que también a un montón de temáticas, parejas, dinero, disfrute, abundancia. Y para sentirnos cerca de ese árbol, para sentirnos cerca de ese sistema, porque todos queremos pertenecer como mamíferos, se desata este mecanismo de lealtades invisibles, ¿sí? Con la intención de pertenecer, con la intención de no hacer nada distinto y seguir replicando esta historia, obviamente de forma inconsciente, ¿sí? Entonces, como no es la intención transgredir, aparecen resistencias cuando intento expandirme o cuando intento hacer algo diferente. Resistencias que quizás no son conscientes. No es que digo, ay, no, no voy a hacer esto porque yo voy a estar violando una lealtad invisible que tengo con mi sistema. No, nadie dijo nunca eso. Sino que aparecen miedos, aparecen sentirme que no voy a ser capaz, que no puedo, auto boicot. Podemos ponerle un montón de títulos, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que yo realmente deseo algo, quiero algo,
Bueno, ahí es donde quito el sacrificio del medio y aparece esta cuestión del esfuerzo consciente, ¿sí? De que sí, tengo que trabajar por eso que quiero, tengo que hacer cosas, tengo que accionar, tengo que organizarme, tengo que plantear escenarios, por supuesto que sí, pero desde la conciencia, ¿qué es lo que deseo? No desde el miedo a que eso no ocurra, porque si no vuelvo otra vez a esa herida de escasez. Si lo hago desde ese miedo, si lo hago desde ese patrón, no lo estoy haciendo en forma abundante, aunque esté trabajando por lo que desee. Lo estoy haciendo desde la carencia. Y vuelvo, no nos hagamos incorrectas por esto, ¿sí? Es simplemente empezar a poner luz sobre estos asuntos. Entonces, para manifestar esa vida que deseamos, nuestro mayor poder radica en fortalecer las creencias que nos empoderan y reconocer nuestros frutos. Esto también es vital, ¿sí? ¿Por qué nuestros frutos? Yo le pediría a un árbol de manzanas que me dé peras o a una planta de zanahorias que me dé lechuga. No, no le exijo algo que no me puede dar, no exijo algo que no es el fruto que viene a dar, ¿no? Para hacer un ejemplo literal con la naturaleza. Bueno, lo mismo pasa con nosotras, ¿sí? Muchas veces, volviendo a lo mismo, intentamos encajar en moldes, intentamos, bueno, sí, si en mi familia se siguió esta carrera, yo tengo que hacer lo mismo porque ya está, doy ejemplos de manual, ¿no? Porque ya está el camino marcado, o me dijeron que esta carrera me iba a dar mucho dinero, entonces yo la voy a seguir porque encajo, no estoy pensando para qué soy buena yo, en qué me destaco, qué me apasiona, qué le sirve a la gente de mí, qué me han reconocido siempre, qué haría sin que me paguen porque simplemente me gusta. No, no nos detenemos tanto a pensar eso, nos detenemos a pensar en, bueno, qué es rentable, qué es bueno, qué es mejor económicamente, ¿sí? Entonces, no estamos viendo cuál es el fruto que venimos a ofrecer, cuál es la contribución que venimos a ofrecer. Entonces, muchas veces nos podemos estar dando la cabeza contra la pared porque decimos, pero yo me sacrifiqué, pero yo hice esto, pero yo hice aquello, pero yo me esforcé, porque creemos que eso es lo que nos va a traer el mérito y no estamos viendo resultados. Y acá les voy a compartir algo que cuando yo lo escuché por primera vez, dije, "Wow". ¿Vieron cuando es esos momentos de insight que es como que nos explota la cabeza tipo el emoji? Bien, que es que lo que decíamos no es aleatorio, ¿sí? Sino que tiene que ver con la forma en la que nuestra mente interpreta lo que nuestro corazón quiere sentir. ¿Qué significa esto? Que buscamos cosas, experiencias, situaciones, pongámosle el nombre que quieran o el título que quieran. Cuando tenga este vínculo o cuando tenga una pareja de esta forma me voy a sentir bien, cuando me den ese ascenso me voy a sentir bien, cuando emprenda me voy a sentir bien, cuando me mude a aquella casa que quiero me voy a sentir bien. Le ponemos un título, buscamos cosas o experiencias porque creemos que nos van a hacer sentir de cierta manera, ¿sí? Entonces, lo que decíamos no es porque sí, es porque a eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, deseo esta botella. ¿Por qué la deseo? Entonces, acá es donde hay que preguntarse, ¿por qué estoy deseando esto? Porque tiene un porqué. Y porque yo siento que el día que tenga esta botella que es amarilla y que me combina con mi camisa, voy a ser más feliz. Entonces, en realidad, lo que yo quiero manifestar es fácil, es felicidad, es facilidad, es paz, no importa, es amor. No es esto. Yo a esto le adjudiqué la capacidad de dármelo. ¿Y por qué le adjudiqué la capacidad de dármelo? Porque necesitamos saber el cómo. Nuestra mente lo quiere definir. Y también así hace muchos años nos han enseñado a manifestar, que es esta famosa ley de atracción, ¿no? Del deseo, si alguna vez lo han visto, la película, han leído el libro, que decía que había que ser extremadamente específico en lo que deseáramos y darle una forma y un molde. Y no quiere decir que no funcione, sino que le estamos diciendo al universo que solamente puede venir de esa manera, cuando en realidad podemos acceder a todas las posibilidades de que eso de cómo nos queremos sentir nos llegue y no tenemos por qué saber el cómo, ¿sí? Simplemente lo que tenemos que saber es cómo nos queremos sentir y tratar
de generar esa sensación que queremos sentir desde lo pequeño que tengamos hoy. Porque les juro que si hay algo que quieren sentir, si hay algo que quieren experimentar, es porque ya en algún punto de todas sus células, de toda la energía que las componen, lo han sentido. Y por eso lo pueden desear, si no, ni siquiera entraría en nuestra mente, ¿sí? Pero necesitamos definirlo, necesitamos ponerle un nombre, necesitamos ponerle un título. Y lo que hacemos es acortarlo, ¿sí? Cuando en realidad tenemos que ser nosotras, tenemos que revisar cuáles son los frutos que venimos a dar, qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos sale fácil, qué es lo que nos sale fluido, y entregarnos desde ahí, porque eso es lo que va a elevar nuestra frecuencia vibratoria, es lo que va a elevar nuestra energía. Y es lo que es lo que va a activar nuestro algoritmo correcto al universo y decirle, universo, dame más de esto, por favor, porque así me quiero sentir. Y ahí es donde aparecen esas oportunidades maravillosas que a nuestra mente no se le hubieran ocurrido. Ayer, por ejemplo, tuve una sesión con una chica que yo ya había hecho una carta natal y vino por su revolución solar. Y ella estaba queriendo hacer un cambio, lo cuento porque este ejemplo lo va a ilustrar, ¿no? Ella que estaba queriendo hacer un cambio laboral hacía tiempo y no se daba y tenía miedo y bueno y tal. Y renunció, ¿sí? Renunció así medio tirándose a la pileta. Y obviamente tenía unos ahorros ya destinados para esto, porque vivimos en un mundo 3D, por supuesto, nadie está diciendo que nadie se lance sin ciertas seguridades. Y cuando ella empieza a buscar, empieza a cargar currículums en un montón de plataformas, y resulta que le llega un mail, ¿sí? Y ella estaba destinada a que tenían que ser en estas plataformas porque si los hacía por otras no había tenido buenas experiencias anteriores, entonces ni siquiera había gastado ese tiempo. La cuestión es que en síntesis le llega un mail de una empresa que había visto su perfil en una plataforma que ella no actualizaba hacía más de 5 años y le manda un mail que ella al principio pensó que era algo, o sea, que no era verdad, que era un timo, digamos, y decía que le había gustado el perfil, un perfil que no estaba actualizado hacía 5 años y que querían tener una reunión con ella. Bueno, la cuestión es que termina dándose cuenta, llama a la empresa, se da cuenta que esto es cierto, tiene la reunión y le ofrecen un trabajo increíble que tenía mucho que ver, mucho más que ver con lo que ella estaba buscando, que ni siquiera se lo había imaginado, que no requería que trabaje todos los días en la oficina, que era algo que ella también quería, bueno, en fin. Y la llamaron desde una plataforma en la que ella ni siquiera se había destinado a cargar los datos. Entonces, desde su mente de posibilidades, eso no podría haber ocurrido nunca, porque ¿a quién le iba a interesar un perfil que no estaba actualizado hace 5 años? Con todos los cambios que se sucedieron en 5 años en nuestro mundo. Y sin embargo, ocurrió de esta manera. Entonces, cuando uno entrega ese pedido y cuando uno muestra también que eso que tiene que ver con la congruencia de la que hablábamos, y se interesa por dar su fruto, las oportunidades comienzan a aparecer. Y no siempre tenemos que estar pensando en cómo van a suceder, ¿sí? Entonces es entregar el pedido, pero a veces ese pedido está confundido y por eso no termina de ejecutarse, no termina de aparecer, porque quizás no es eso lo que yo quiero. A eso le adjudiqué que me iba a entregar la forma en que yo me quiero sentir, a ese trabajo, a ese ascenso, a ese emprendimiento, a esa pareja, a ese hogar, a ese viaje, no importa el título que le quieran poner. Pero yo le di a eso la capacidad de generarme una emoción que me la puede generar quizás otra cosa. Entonces, cuando eso llega y siento un vacío, es porque estoy manifestando desde ese patrón de saber el cómo, de tenerlo completamente detallado. ¿Sí? Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta y que para mí es la clave de oro de la manifestación. No qué es lo que quiero, sino cómo me quiero sentir, qué creo que eso que quiero me va a entregar a mi vida. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Háganme así, así, ¿sí? Bien. Entonces, esto nos cambia el paradigma de manifestación, ¿sí? ¿Cuál es el antiguo paradigma de manifestación? Tener, hacer y ser. Volviendo al ejemplo anterior, quiero tener esta botella. Entonces yo pongo todo en esta botella, porque esta botella es lo que me va a traer todo eso que quiero ser, y hago
para obtener esta botella. Porque cuando llegue eso, yo voy a sentirme bien. Y la realidad es que si yo no me siento bien antes de que llegue esta botella, por más que esta botella llegue, lo único que voy a tener es un vacío. Entonces, voy a decir, entonces no era la botella, era este teléfono lo que yo quería, ¿sí? Pónganle el título que quieran. Y así nos pasamos la vida persiguiendo zanahorias, creyendo que cuando lleguen nos van a hacer, quizás sí nos dan una satisfacción momentánea, pero si después aparece el vacío y aparece otra vez, no, cuando tenga eso es que estamos en este viejo paradigma. Cuando el nuevo paradigma de manifestación tiene que ver con ser, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que quiero sentir? ¿Cómo quiero sentirme, básicamente? ¿Qué es lo que pienso que me va a dar esta botella? Paz, alegría, felicidad. ¿Cuál es la emoción que realmente quiero manifestar? Entonces, quizás yo no tengo esta botella hoy. Y quizás sí, cuando llegue esta botella, me va a seguir sumando a mi vida eso que quiero sentir. Pero, ¿qué me puede hacer sentir paz, alegría, felicidad hoy en mi vida desde lo pequeño que tengo? Desde la pequeña elección, y acá aparece lo de la elección, la congruencia y la visualización para manifestar. ¿Qué elección puedo hacer hoy que me acerque ya a sentir como me quiero sentir? Al sentirme como me quiero sentir, aumento mi frecuencia vibratoria, aumento mi energía y hago desde esa frecuencia. Y cuando hago desde esa frecuencia y cuando alimento mi algoritmo desde esa frecuencia, es que aparece lo que quiero manifestar. Quizás no aparece exactamente en esta botella, aparece de otra forma, pero me doy cuenta que me alinea con eso que quiero sentir. ¿Por qué? Porque el universo no nos da lo que queremos, nos da lo que cree que somos y lo que cree que podemos sostener en ese momento. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando queremos manifestar, además de todo lo que ya venimos viendo, es ¿quién necesito ser para manifestar la vida que deseo? Y acá quiero hacer una aclaración súper importante y voy a tomar agua un segundo, que estoy hablando mucho. ¿Quién necesito ser? A mí es una pregunta que si bien elegí ponerla en la presentación, de principio me resulta un poco violenta. ¿Por qué? Porque pareciera que me está diciendo que quien soy no es suficiente para manifestar, ¿no? Entonces, ¿quién necesito ser? O sea, aparece otra vez esta zanahoria, esta sensación de tengo que ser otra persona, tengo que ser otra versión más elevada de mí, una mejor versión de mí misma. Y en realidad no tiene que ver con ser una mejor versión, sino con ser quien realmente soy, ¿sí? Quizás la pregunta no sería quién necesito ser para manifestar la vida que deseo, sino quién necesito dejar de ser que no soy para manifestar la vida que deseo, ¿sí? Y volvemos al tema de los frutos. ¿Yo le pediría a un árbol de manzanas que me dé peras? No. Entonces muchas veces nos estamos pidiendo a nosotras mismas eso. No estamos revisando qué contribución vinimos a hacer, qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestros talentos, qué es lo que realmente nos hace disfrutar. ¿Sí? Creemos que tenemos que eh, ser esto, ¿no? Ese modelo que nos vendieron de éxito, de pareja, de negocio, como ahora la ola del emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Parece que si no tenés un negocio propio, no sos exitoso. Ahora hay que emprender. Entonces, como medio post pandemia sucedió esto. Y quizás no es para todo el mundo, como no es para todo el mundo trabajar en relación de dependencia. Entonces, acá es preguntarme quién soy yo. Entonces, ¿quién necesito ser? Es preguntarme quién soy yo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, para permitir que esa abundancia que queremos se manifieste en nuestra vida, tenemos que conectar con quiénes somos. ¿Sí? Yo sé que parece como muy simple, pero estamos a veces muy alejadas de ser quienes somos, ¿sí? Y de esa vida que queremos manifestar, necesitamos conectar con esta versión nuestra que la puede sostener, que puede hacerse cargo de eso que quiere. Y para reconectar con ese ser que somos, tenemos que ir a nuestra alma, porque es nuestra alma la que tiene dones naturales, que son los que están relacionados con los frutos que venimos a entregar a este mundo, ¿sí? Pero volvemos, a veces eso que parece tan simple como manifestar la vida que quieras siendo quien sos, tan simple y tan complejo a la vez, no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque no estamos educadas en esto. Hemos sido
a un colegio donde nos han pedido a todos lo mismo, nos han evaluado a todos de la misma manera y esto continúa siendo así, donde todos tenemos talentos completamente distintos. Entonces no nos han educado en cómo conectar con nuestros talentos. Y tampoco esto es una culpa hacia atrás, digo, ¿no? Así como les decía, no se hagan incorrectas ustedes, tampoco es, como no me educaron para conectar con quién soy, no lo pude hacer. No, estamos acá y estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Hay una frase muy hermosa que dice, nunca es tarde para ser quien realmente deberías haber sido, ¿no? Entonces es como esto, ¿quién soy? ¿Qué fruto vengo a entregar? Bueno, nunca es tarde, siempre hay tiempo, ¿sí? Y todo lo que vivimos y todo lo que experimentamos tiene un porqué y tiene un sentido. Pero, ¿qué sucede? Solemos comenzar a buscar nuestro propósito o nuestro talento o nuestro don como una actividad productiva y redituable económicamente. Todos partimos de esa base. Entonces empezamos a compararnos y empezamos a medir, ¿no? Si yo gano esto, si yo quiero hacer esto, entonces cómo empezamos a sacar cuentas, otra vez el cómo, ¿no? A definirlo, a darle una forma. Y obviamente esto no es una apología a no pensar económicamente, porque vivimos en un mundo donde el dinero sigue siendo nuestro medio de intercambio y necesitamos conectar con la materia, sino que es cambiar un poco el foco o el filtro desde el que miramos de que aquello que nos causa placer no estaría completamente vinculado a los que nos trae abundancia, como hablábamos al principio. Si no me sacrifiqué, si no fue con sangre, sudor y lágrimas, si no lo sufrí, no llega la recompensa. ¿Sí? Entonces es empezar a mirarlo, a cambiarle este foco, ¿sí? Porque además es un proceso todo esto. No es magia de la noche a la mañana. El camino que nos lleva a encontrarnos con nuestros talentos, con nuestros dones, es un proceso que va a requerir de nuestra creación, de nuestra manifestación y sobre todo del respeto y de honrar a la semilla que somos. Vuelvo a lo mismo, ¿qué fruto venimos a dar? Yo le pido, y vuelvo con la misma pregunta, a un árbol de peras que me dé manzanas o a un árbol de manzanas que me dé peras, no. Entonces, ¿por qué nos estamos pidiendo a nosotras encajar en un modelo? ¿Qué semillas somos? ¿Qué fruto vinimos a dar al mundo? Y aunque nos parezca que es igual al fruto que vino al de al lado, que hay un montón de personas entregando ese mismo fruto, no, porque lo hace desde su propia raíz, desde su forma, y le servirá a cierta gente eso. Yo doy astrología, pero no tiene nada que ver con la astrología que da otra persona. Y hay gente que va a resonar conmigo y hay gente que no. Y hay gente que va a resonar con otra forma de hacer astrología. ¿Esto quiere decir que mi forma es correcta y la de la otra persona no? No. ¿O que la persona es correcta y la mía no? No, que para gusto se hicieron colores, es la frase, no me sale. Pero bueno, hay un montón de posibilidades. Entonces, el no empezar a compararnos es vital también a la hora de reconectar con estos dones, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde una mirada astrológica, ¿sí? La vida es un viaje para conectar con nuestro propósito y llevarnos a esta máxima expresión de quiénes somos, ¿sí? A veces esta máxima expresión es como que parece que pone un montón de presión en nosotros. Es como, ay, tengo que ser mi mejor versión. Pero nuestra mejor versión es la que está alineada a quienes vinimos a ser, que quizás para algunos será ir a un ritmo muy lento, para otros será ir a un ritmo súper rápido, o sea, no hay una sola manera. Si ahora es como que nos intentan inculcar, no es una sola forma de hacer las cosas. No es emprendo o estoy en relación de dependencia, o voy a un ritmo lento o voy a un ritmo rápido, o soy esto o soy aquello, estas polaridades, ¿no? En las que nos manejamos. Puede haber momentos en nuestra vida en la que vayamos necesitando diferentes cosas, pero hay una esencia, ¿sí? Que nos representa. Y eso es lo que tenemos que salir a buscar. Entonces, ¿me creerían si les digo que hay un mapa que nos puede revelar esos secretos, esa esencia que nos puede ayudar a conectar con nuestros dones y con nuestros talentos y con todo lo que vinimos a entregarle al mundo y con esa contribución que venimos a hacer y a hacer? Yo creo que sí, que me creen, y si están acá ya saben qué es ese mapa del que les voy a hablar, porque es la pata que nos falta en esto que hablamos de manifestación, hablamos de abundancia, y ¿quién nos falta? Nos falta la astrología, ¿sí? Y ese mapa del que hablo yo es la carta natal, ¿sí? En la carta natal se revelan nuestros talentos, nuestros dones, nuestros desafíos. Ese mapa nos ayuda a entendernos. Vinimos y nos olvidamos de todas las promesas que hicimos al llegar, de la contribución que vinimos a hacer, de los frutos que vinimos a entregar. Llegamos y de pronto tuvimos amnesia de eso. Pero hay algo ahí conectado con el cielo, como empezamos arriba, como es arriba, como empezamos al principio, quise decir, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿sí? Hay algo escrito
que nos recuerda, que nos trae un mapa, que nos lleva a encontrar ese tesoro. Y ese mapa es nuestra propia carta natal, ¿sí? Bien, ¿cómo calcular la carta natal? Quizás la mayoría ya la tiene. Hoy en día hay un montón de webs o de software donde pueden entrar y calcular su carta. Los que yo recomiendo es astro.com o cartanatal.es, que también es una página muy famosa en español. Pero tengan en cuenta que para poder calcular su carta van a necesitar día, mes y año de nacimiento, la hora exacta y el lugar. Con hora exacta no se vuelvan locas, ¿sí? Porque muchas veces tal vez no tenemos la hora súper exacta. Hay que ver si está muy al límite la hora, es decir, van a ver algo que se llama ascendente, ahora la vamos a entender, que es lo que necesitamos tener la hora exacta. Bueno, ahí sí se puede consultar, llegado el caso, con una astróloga, con un astrólogo, si es que tienen dudas, pero en general tenemos cierto radio de minutos, pero bueno, lo más exacta posible la hora. Y cargar estos datos en cualquiera de estas webs y vamos a obtener directamente, sin ningún tipo de esfuerzo, ni sacrificio, ni sudor, ni sangre, ni lágrimas, nuestra carta natal, que va a verse como algo así. Puede variar, depende la estética de la web, ¿sí? Em, pero bueno, básicamente los datos, la información va a ser la misma. Entonces, una vez que calculemos esto, vamos a obtener este gráfico que podríamos decir de una forma un poco poética, que es una foto al cielo al momento de nuestro nacimiento y es este mapa que va a reflejar aquello que vinimos a hacer. Sé que si se los muestro así me van a decir, bueno, pero yo de este mapa la verdad es que no entiendo absolutamente nada, no me está reflejando ningún talento. Bien, porque tenemos que ir entendiendo algunos puntos principales dentro de la carta, ¿sí? Vamos a ver que dentro de la carta vamos a encontrar 4 pilares. Esto va a ser muy breve, es simplemente como un pequeño approach a entender las cuestiones básicas de astrología. Pero bueno, es como para que se empiecen a ubicar, porque yo sé que visto así es como esto no me está informando de nada, al contrario, son líneas, símbolos, colores. Bien, hay 4 pilares en la astrología, ¿sí? Van a ver que parece muy complejo el lenguaje, pero no lo está. Estos 4 pilares son los planetas, los signos, las casas y los aspectos, ¿sí? Acá lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos una carta natal. Esta carta natal está calculada en cosmograma.com, que también es una web que se las recomiendo y que es súper simple el gráfico de la carta. Es bastante minimalista y yo creo que a la hora de empezar a adentrarnos ayuda. Bien, tenemos 4 puntos, 4 pilares, como les decía. El más conocido quizás por todos son los signos, ¿sí? Los 12 signos van a estar presentes en todas las cartas natales. Luego, además de esos 12 signos, vamos a ver que hay una rueda donde hay unos simbolitos distribuidos de diferentes anatomías, diferentes formas, que son los planetas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos, pero vamos a presentarlos. Tenemos signos, tenemos planetas, tenemos casas que van a ser las estructuras que vamos a ver por fuera, que es lo que se suelen confundir más a la hora de empezar a mirar una carta, porque se confunden con los signos, ¿sí? Tenemos 12 signos que todos van a tener 30 grados. La carta siempre se lee en el sentido contrario al de las agujas del reloj, ¿sí? Y siempre vamos a encontrar 30 grados en cada signo. Pero las casas, que las vamos a también a leer en el mismo sentido contrario, ¿sí? Ascendente, que sería casa 1, casa 2, casa 3. Fíjense que empiezan de pronto en un grado determinado de un signo, ¿sí? No tienen relación directa con los signos. Una cosa es la rueda de las casas y otra cosa es la rueda de los signos. Esto lo repito porque sé que genera mucha confusión al principio, ¿sí? Igual paciencia. Esto va a quedar grabado, lo pueden volver a ver. Hoy en día hay un montón de información dando vueltas sobre astrología, pero bueno, empezar a entender el mapa por nosotras mismas yo creo que nos empodera mucho más que alguien venga y nos cuente toda su versión de nuestro mapa. Bien, entonces tenemos signos, tenemos casas y tenemos planetas, como dijimos, ¿sí? Y a su vez, en el medio de ese gráfico van a encontrar un montón de líneas que van de un lado para otro. Algunas son rojas, algunas son azules, algunas pueden ser verdes también, que son aspectos. Ahora vamos a ir viendo qué es cada uno de estos puntos. Bien, somos un cóctel de energías, ¿sí? Quizás si ya vienen escuchando un poquito sobre astrología, habrán escuchado que hay 3 principales en la carta, o hay 3 puntos protagónicos en la carta, que son el Sol, la Luna y el ascendente, ¿sí? Ahora los vamos a ver en un ejemplo. Sol,
Generalmente lo van a encontrar representado así, que es nuestro signo. Cuando nos preguntan de qué signo somos, están preguntando dónde tenemos el sol, básicamente, ¿sí? Luego tenemos la luna, que es otro de los puntos principales de la carta, que va a estar representada como una luna, generalmente, para un lado o para el otro, y el ascendente, que no es un planeta, sino que básicamente es la casa uno de la carta natal, que la van a encontrar generalmente con este símbolo, ¿sí? A la casa uno. Si dice casa uno es lo mismo, o AC, que es el ascendente. Es el inicio, por eso necesitamos saber la hora, ¿sí? Esto que yo les decía, de si la hora cae muy exacto, no me refería a esto. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo, el ascendente está a 29 grados del signo de Escorpio. O sea que en el caso de esta persona, unos minutos más y ya me voy al signo siguiente. Entonces, en estos casos sí tenemos que tratar de ir evaluando con la hora. Hay veces que quizás el ascendente me cae acá, en el medio de un signo, entonces eso me da referencia de que tengo todavía mucho tiempo por delante, ¿sí? Que aunque la hora no sea exacta, no me cambiaría el ascendente. Pero básicamente la duda entra acá, ¿sí? Si está muy cerca, bueno, ahí es donde se empieza a rectificar la carta, que es algo que se dice en astrología, para comprobar cuál es mi ascendente. Tenemos un ascendente, ¿sí? Después, si estamos muy cerca de otro signo, bueno, puede ser que tenga inferencia, pero quedémonos con la idea de que tenemos un ascendente. Entonces, esos tres puntos son los protagónicos de toda carta natal y que quizás son los que más familiarizados estemos, ¿sí? Después dijimos que teníamos planetas, ¿sí? Vamos a empezar a ver muy brevemente de qué nos habla cada uno. Tenemos planetas. ¿Qué son los planetas? Son como personajes que viven en nosotros, ¿sí? Son funciones. En este cóctel que somos, bueno, cada uno va a desempeñar una función diferente. Tenemos el Sol, tenemos la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y después van a ver que hay asteroides, puntos matemáticos como Quirón, Nodo Norte, pero vayamos a lo básico ahora. Estos planetas van a estar en todas las cartas natales, ¿sí? Posicionados en signos y casas diferentes. Y cada uno va a representar una función en particular, ¿sí? El Sol va a nos hablar de la identidad, por eso se nos pregunta de qué signo somos, porque hace referencia como a nuestra esencia. Entonces, imagínense que a la hora de buscar talentos, el Sol va a ser un punto protagónico. La Luna va a hablar de nuestro mundo emocional, Mercurio de cómo comunicamos, Venus nos va a contar cómo deseamos, qué nos activa el deseo. Marte, cómo bajo a la acción, ¿sí? Cómo inicio las cosas, cómo inicio un proyecto, cómo inicio una situación, una relación, cómo emprendo las cosas. Júpiter, también esencial a la hora de vincularnos con nuestros talentos, nos va a hablar de cómo nos expandimos, ¿sí? De qué es abundante en nuestra vida, es el planeta que nos conecta con la abundancia. Entonces, cómo generamos abundancia en nuestra vida, Júpiter va a ser clave. Saturno nos va a hablar de los límites, de la responsabilidad, de lo que venimos como a hacer una especie de máster también. Urano es el planeta de la rebeldía, de aquello que venimos a hacer de otra forma en nuestra carta. Neptuno nos conecta con la espiritualidad, con algo que según el área de la carta natal en la que esté la casa, si queramos saber que son áreas de vida, nos va a conectar con algo espiritual, con algo amoroso en ese escenario, y Plutón nos va a hablar de cómo nos transformamos. Si siguen cuentas de astrología, habrán escuchado que el 19 Plutón entró a Acuario y se inició finalmente la era de Acuario, que es algo de lo que todos estamos hablando, porque es un hito. ¿Por qué? Porque Plutón es un planeta muy lento, ¿sí? Tarda muchos años en cambiar de signo, no cambiaba de signo desde el 2008 cuando ingresó a Capricornio y finalizó su paseo por Capricornio después de 16 años, se instala en Acuario a pasar por todos los grados de Acuario y como es lento le va a llevar mucho tiempo y va a estar ahí hasta el 2044. Por eso inicia una era de cambios a niveles colectivos, por supuesto, pero también nos va a impactar en nuestra carta en la zona que tengamos Acuario. Eso se lo dejo como dato aparte, ya que estamos hablando todos de esta entrada de Plutón a Acuario. Entonces, haciendo una síntesis, cada uno de estos planetas va a desempeñar una función en nuestra carta. Por eso somos un cóctel, ¿sí? Si bien tenemos tres puntos protagónicos que van a ser Sol, Luna y Ascendente, no es lo mismo que yo tenga una identidad con un signo de fuego, por ejemplo, pero que mi forma de bajar a la acción esté en tierra, en un signo de tierra, en un signo, por ejemplo, como Capricornio. Sí, puedo ser en esencia como muy impetuosa y animarme y lanzarme, pero cuando quiero empezar algo voy a necesitar cierta estructura, que eso se va
a entrar en contradicción con mi esencia. Entonces tenemos que ir empezando a entender cada punto que nos compone y entender que eso es lo que nos hace únicas. Por eso no somos iguales a todas las personas que tengan el sol en el mismo signo, ¿sí? Que es como el primer mito astrológico. Ay, sí, tenemos el mismo signo, pero no nos parecemos. Y no, porque nos componen un montón de otras funciones que vamos a necesitar ir reconociendo y aprendiendo en nuestra carta, ¿no? A su vez, esos planetas vamos a ver que en la carta están posicionados en un signo en particular. Entonces el signo va a ser como la energía o la vestimenta, ¿sí? Para darle una analogía cotidiana, que se ponga ese planeta para actuar. Esto que decíamos recién, si yo tengo mi Marte en Capricornio, como el ejemplo de la carta, esto es Marte que está posicionado en el signo de Capricornio, bueno, mi forma de bajar a la acción, mi forma de emprender, mi forma de accionar va a ser muy estructurada, pensando en el largo plazo. ¿Por qué? Porque son características capricornianas, ¿sí? Entonces, ir entendiendo, ir enhebrando todo esto es lo que nos va a empezar a dar sentido a ese mapa que de principio parece un montón de símbolos, líneas y colores que no entendemos nada. Bien, entonces, los signos, que van a ser 12 y que van a estar presentes en toda carta natal, donde haya planetas nos va a mostrar que ese planeta va a tomar esa energía para actuar, ¿sí? Es la energía con la que se va a expresar cada una de las funciones planetarias. Por supuesto, si tengo muchos planetas en un signo, por ejemplo, bueno, ese signo, esa energía va a ser fuerte en mí. Bien. Y por último tenemos las casas, que las casas son áreas de vida, son escenarios de vida de nuestra carta. La casa uno, que es la del ascendente, va a tener que ver con nuestra personalidad. La casa 2 con cómo generamos recursos. A la hora, por supuesto, de hablar de propósito, va a ser esencial. La casa 2 ya lo vamos a ver. La casa 3 va a tener que ver con cómo comunicamos, con estudios, con cómo somos en nuestras relaciones con amigos. La casa 4 es nuestro hogar, nuestra familia, nuestras raíces. Entonces, cada una de estas áreas de vida nos van a mostrar cómo somos en ese escenario. Por el signo en el que esté esa casa, recuerden que cada casa comienza en un signo en particular, entonces se tiñe la energía. Otra cosa en esa área de vida, ¿no? Otra cosa que también genera mucha confusión es que generalmente las casas empiezan en un signo en particular, ese signo termina, porque quizás la casa empezó en el grado 23 del signo, y continúa en otro, ¿no? Entonces solemos creer, cuando yo, bueno, ¿dónde tenés la casa 2? Y acá me dirían, esto es Sagitario, esto es Capricornio, ¿no? Y tengo casa 2 en Sagitario y Capricornio. No, si mi casa empieza en un signo, tengo la casa en ese signo, punto. No me importa si después faltan 3 grados y continúa en otro signo. La casa está en el signo que empieza, que es el signo cúspide de la casa, ¿sí? Otro de los puntos también a tener en cuenta. Entonces, cada una de estas casas me va a hablar de distintas áreas. A la hora de vincularnos con nuestro propósito, la casa 2 va a ser esencial, la casa 6 también, porque me habla de mis rutinas, de cómo me desempeño en el día a día, y la casa 10, que es la casa de mi profesión, ¿sí? También, obviamente, todo lo que tenga que ver con la casa 9, que es mi expansión, mi abundancia, también me va a vincular. O sea, por supuesto que todas, al igual que la casa 1, que es mi ascendente, pero va a haber algunas que van a ser más llamativas a la hora de conectar con nuestro propósito. Entonces, los planetas nos van a hablar de las funciones que ejercemos, los signos es cómo esos planetas, qué energía se van a tomar para ejercer, cuál va a ser su frecuencia vibratoria. ¿Sí? Yo no le puedo pedir a un Marte en Capricornio que sea rápido, que haga las cosas sin pensar. No, entonces ahí empezar a entendernos y empezar a entender qué nos compone y cuál es la energía que venimos a ofrecer, aunque al principio nos parezca como uy, ¿por qué me tocó esto? ¿No? Porque hay energías que suelen ser más desafiantes al principio. Porque todo tiene un porqué, todo tiene un sentido en esta carta, todo está unido. ¿Y cómo está unido? A través de estas líneas que van a encontrar en la carta, que son los aspectos, ¿sí? Que son las relaciones que van existiendo entre los planetas. No me voy a meter en esto ahora porque nos llevarían un montón de horas, pero es como para que tengan una idea de cómo todo esto se va componiendo y se va armando el mapa, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos el propósito en la carta natal? Perdón, voy a tomar un poco de agua. En toda la carta sería la respuesta, ¿sí? Por supuesto, porque no podemos, somos un sistema también, ¿no? Así como pertenecemos a un sistema, nuestra carta natal es un sistema en sí.
Entonces no podemos evaluarlo por separado, pero sí que es cierto que va a haber ciertas partes de la carta, ciertos puntos destacados a la hora de conectar con nuestro propósito. Vamos a partir de este gráfico para entenderlo mejor. Quizás lo conocen, este gráfico se llama Ikigai, ¿sí? Que básicamente nos muestra todo lo que tiene que estar como conectado para que podamos encontrar nuestro propósito, ¿sí? El Ikigai es un desarrollo en realidad de la cultura japonesa, ¿sí? Que habla que la gente que conecta con su Ikigai, con su propósito, vive más feliz, ¿sí? Y que para que este propósito se encienda, necesitamos tener alineadas ciertas cosas, que son nuestra pasión, nuestra misión, nuestra profesión y nuestra vocación. Que básicamente la pasión y la misión va a tener que ver con lo que amamos, ¿sí? Con lo que el mundo necesita de nosotros, la misión y la vocación, con nuestra forma de generar valor, que va a estar relacionado a nuestra profesión y vocación, y lo que hacemos bien va a estar relacionado a nuestra pasión y nuestra profesión. Si todo esto lo unimos, nos encontramos situados en nuestro propósito. ¿Y qué tiene que ver esto con la carta natal? Bueno, podemos hacer una especie de ikigai astrológico, ¿sí? Si estoy perdida en descifrar lo que amo, lo que el mundo necesita de mí, mi forma de generar valor, lo que hago bien, bueno, puedo recurrir a mi carta, a este famoso mapa del tesoro que me fue dado, y empezar a entender que lo que amo generalmente en mi carta va a estar vinculado con mi sol y con mi ascendente, que lo que el mundo necesita de mí va a tener vinculación con la luna y con el nodo norte, que mi forma de generar valor en la carta natal la voy a entender mejor con Júpiter y con casa 2 de mi carta, y que lo que hago bien en mi carta va a estar representado por Saturno, por casa 6 y por casa 10. ¿Sí? Entonces, si bien el propósito lo encuentro en toda la carta y toda la carta está actuando en conjunto, estos puntos destacados son los que más me van a acercar a mi propósito, a mis talentos y a mi forma de generar valor y abundancia, ¿sí? Y todo esto es solamente el comienzo, por supuesto. Y si quieren profundizar, obviamente las invito a sumarse a mi programa que es Astro Manifestación, activando tus dones hacia la abundancia, donde vamos a profundizar en este programa en cada aspecto de la carta para entender nuestros dones, para liberar creencias limitantes y para aplicar estas herramientas también y transformar nuestra vida y comenzar a manifestar, ¿sí? Desde manifestar desde esta abundancia que decíamos. Es un programa que es 100% online y on demand, porque la idea es que lo vayan haciendo a su ritmo, que va a contar con 5 módulos. Como les decía, lo primero tiene que ver con una introducción a los conceptos más básicos de manifestación, de mindset, un poco lo que fuimos viendo. Después, este programa incluye un curso de astrología básica, ¿sí? Que les presenta en forma mucho más detallada cada uno de estos pilares que vimos de astrología. Luego, un tercer módulo donde todo eso que vimos de astrología lo llevamos a nuestra carta natal y profundizamos en todos estos puntos destacados a la hora de conectar con nuestros talentos y nuestros dones. Hay otro módulo que se dedica solamente a comprender y entender e identificar todo lo que son creencias y lealtades familiares. Hay distintos ejercicios para hacer. Y un último módulo donde, a través de haber revisado todo esto, mis talentos, mi carta, mis creencias, bueno, ahí nos ponemos manos a la obra y comenzamos a trabajar en todo lo que son ejercicios de manifestación y mindset, que por supuesto sirven, pero sirven una vez que pude transitar todo este camino, que pude reconocer desde qué patrón estoy manifestando, cuáles son mis dones y cuáles son los frutos que vengo a entregar a este mundo, ¿sí? Es on demand, es online, pero obviamente van a contar con mi acompañamiento desde el momento que obtengan el curso por 6 meses, tanto por WhatsApp como por mail también, de todas las dudas que tengan. También hay una red de chicas que ya se fueron sumando y nos vamos uniendo en un grupo donde también nos compartimos experiencias, cómo van transitando el curso, qué dudas tienen, qué avances tienen, se van como también autoincentivando entre ellas. Y bueno, más de 5 horas de contenido y un montón de cuadernillos por módulo donde van a encontrar ejercicios, dinámicas para ir también entendiendo esto que estamos viendo en video, ¿sí? Es súper completo, la verdad es que yo estoy muy orgullosa de este programa porque es como la guía que sintetiza todo lo que a mí me hubiera gustado tener y son muchos años de trabajo que se condensaron en este espacio y la verdad es que creo que es algo
que puede ayudar un montón y que me hace muy feliz haberlo podido lanzar y que vea la luz, que es un proyecto que vengo teniendo hace tiempo. Así que bueno, confío plenamente en que es algo que les puede sumar y que les puede servir, pero como les dije al principio, la idea es que se lo pregunten a ustedes y vean si resuenan con esta propuesta. Vamos a hacer un ejercicio de gratitud, que es un ejercicio súper poderoso, aunque parezca muy simple, y es uno de los ejercicios que también van a encontrar en el programa de Astromanifestación, que es un ejercicio de gratitud, ¿sí? La idea es que cuando lo puedan hacer o cuando resuenen con la idea de hacerlo, se relajen, ¿sí? Traten de estar en un lugar donde estén tranquilas, donde puedan tomar una respiración o lo que sea para ustedes estar tranquilas, ¿sí? Porque también está todo como muy presentado de que uno tiene que estar tranquilo con un incienso, con una vela y bueno, quizás uno encuentra tranquilidad en otro momento y no tiene que hacer todo esto para que el ejercicio funcione, es otra cosa que quiero aclarar. Porque muchas veces ritualizamos mucho los ejercicios y creemos que "Ay, no lo hice con toda esa tranquilidad, entonces no sirve". No, lo hago con lo mejor que lo puedo hacer yo en este momento, ¿sí? Eso también es respetar lo que estoy viviendo, respetar mi fruto, mi esencia. Hay veces en los que no tenemos tranquilidad, que no tenemos momentos de relajación, pero bueno, encuentro un momentito en eso y si siento hacerlo, lo hago. No importa que no esté la vela, el incienso, la atmósfera intencional, que uno lo pone y suma, no es que no, pero también permítanse hacerlo como ustedes puedan hacerlo. Bien, si es que tienen ganas de hacerlo, por supuesto. Bien, entonces nos preparamos con estado de conciencia. Si es mi cuerpo me está diciendo que lo quiere hacer, buenísimo, vamos adelante. Si le pongo todo esto, genial, y si no se lo pongo, también. Entonces, vamos a empezar a escribir una lista con al menos 10 cosas que tengan hoy en su vida, no que sean hipotéticas, sino que estén en su vida por las que se sienten agradecidas, ¿sí? Puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser una relación, puede ser un logro que haya pasado, puede ser un momento cotidiano, puede ser el café que me tomo a la mañana, no importa, algo que a ustedes realmente las haga sentir agradecidas, que quizás ni lo pensaron hasta el momento, ¿sí? Pero si me pongo a escarbar en eso, digo, sí, yo me siento agradecida por esto. Y lo anoto, ¿sí? ¿Con qué me conecta esto? Con lo que sí ya está en mi vida hoy. Me lleva por lo menos a observar que hay 10 cosas, y seguro que más, pero por lo menos tengo que poner 10 de las que estoy agradecida. Y luego, como ya conecté con ese estado de gratitud y empiezo a sentir lo que significa estar en gratitud, entonces por eso es importante conectar con lo que ya existe, ¿sí? Desde ese estado de gratitud voy a escribir una segunda lista agradeciendo aquello que aún no está manifestado, pero lo agradezco como si estuviera ocurriendo. ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué primero pongo con lo que sí está? Porque necesito conectar con eso. ¿Recuerdan el nuevo paradigma? Soy primero, hago desde ahí y ahí manifiesto. Entonces, aunque todavía falten un montón de cosas en nuestra vida y queramos manifestar más, que está súper bien, hay cosas por las que ya podemos sentirnos agradecidas. Entonces, conectamos primero con esa sensación y desde esa sensación escribimos una segunda lista agradeciendo aquello que queremos manifestar como si estuviera ocurriendo. Por ejemplo, ya estoy viviendo en mi hogar ideal y me siento muy agradecida por esto. No hace falta que describan el hogar ideal, acuérdense, ¿sí? No lo condicionemos, pero ¿cómo se sentiría vivir en ese hogar ideal? ¿Cómo se sentiría estar en ese vínculo que deseo? ¿Cómo se sentiría? Acuérdense de conectar con la emoción, no con el fin de lo que quiero manifestar, sino con lo que creo que eso que quiero manifestar me va a hacer sentir, ¿sí? Si quiero emprender, bueno, gracias porque mi negocio está prosperando y me siento plena y es mi base para bla, 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 bla. Sientan, conectan con cómo se sentirían y se van a dar cuenta que lo que quieren manifestar es esa emoción, ¿sí? La idea de este ejercicio es esto, porque yo sé que cuando uno lo va contando queda como muy etéreo el decir, conecto con la emoción, no con la manifestación, entonces es como, bueno, esto es un acercamiento hacia ahí, ¿sí? Con cómo me quiero ir sintiendo. Entonces empiezo a escribir como si ya estuviera ocurriendo. Entonces, a medida que escribo cada agradecimiento, visualizo eso, ¿no? Que deseo, no importa que lo esté como... No lo escribo dándole una estructura, pero sí quizás cuando me lo imagino me viene una imagen de esa estructura. Bueno, la dejo ser, ¿sí? Tampoco es que
tengo que descondicionarme del todo. Pero siento una emoción positiva. ¿Qué me provoca pensarme en eso? Entonces, la clave es eso, ¿sí? Después todo lo que aparezca, la imagen, la forma en que lo que escribo, si está la vela o no, si estoy tranquila o no, es aleatorio. El tema es conectar con esa gratitud, ¿sí? Como si estuviera ocurriendo. ¿Qué me pasa si eso ocurre en mi vida? Y ahí descubro la emoción, ¿sí? La idea es que lo hagan una vez para familiarizarse con el ejercicio y que después lo vayan repitiendo, ¿sí? Pueden hacerlo hasta en forma diaria si tienen ganas, por ejemplo. Bueno, ¿qué agradezco de hoy? ¿Qué me pasó hoy que agradezco? 5 cosas, 2 cosas, una cosa. Bien, cuando conecto con esa gratitud digo, che, qué bueno, qué suertuda que fui que me pasó esto. Qué buena onda que ahora estoy viviendo esto. O qué buena onda que logré esto. O mirá qué genial que yo me animé a hacer esto que no me animaba. Conecten, conecten, porque primero también es reconocerse todo lo que hicieron en el día, en la vida. Primero empezamos con algo más general, ¿no? En la vida. Bueno, y después puede ser en el día. Y voy convirtiendo esa gratitud, esa sensación en una práctica cotidiana. Y recuerden, cuando yo elevo mi frecuencia vibratoria, cuando yo elevo mi energía, el universo me empieza a enviar algo alineado a esa energía, como sucede con el algoritmo, como habíamos visto. Yo busco algo e Internet me empieza a mandar un montón de información sobre eso. Bueno, apliquemos eso a nuestra vida, a nuestro propio algoritmo. Si yo empiezo a enviar gratitud por lo que quiero, empiezo a vibrar en esa... Es un sentimiento hiperpoderoso la gratitud, cuando es real, ¿sí? No digo que estemos agradecidos, no lo siento, no. ¿Por qué realmente estoy agradecida? Por eso es muy personal. Y cuando empiezo a conectarme con ese sentimiento que es tan poderoso, elevo mi frecuencia vibratoria, ¿sí? Cuando digo gracias de corazón, elevo mi frecuencia vibratoria. Y eso me conecta con la abundancia, que ya está presente. Y me empiezo a dar cuenta que esas pequeñas cosas ya me están trayendo esa energía de lo que deseo manifestar. Y esto abre las puertas, habilita a que más cosas pueden llegar. Aunque parezca pequeño, recuerden esto, cuando ustedes buscan una sola cosa en Internet, al otro día tienen infinidad de información sobre eso pequeño que buscaron. Lo mismo va a ocurrir en sus vidas si ustedes ponen en práctica el vincularse con estas sensaciones, con estas emociones y con estos sentimientos. Que sé que al principio parece complejo o parece lejano al menos, pero desde lo pequeño, desde lo cotidiano lo podemos ir haciendo. Y yo creo que este es un gran ejercicio para conectar con esa sensación. Y que es una sensación muy positiva y muy poderosa. Bueno, chicas, muchísimas, muchísimas gracias. Acá hay mensajitos. Gracias, gracias a ustedes, de verdad. Les envío un beso enorme. Aprovechen que estamos en temporada Sagitario, que arrancó hoy, el sol entró en Sagitario, que es un signo, una energía de mucha abundancia, de mucha expansión, de mucha positividad. Bueno, también por algo elegí este día para hacerlo, no es casual. Así que aprovechar a disfrutar y hacerse cargo de los hermosos frutos que vinieron a entregar al mundo y del milagro y de la contribución que son. No se olviden de eso. Gracias. 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 Chau, chau, nos vemos.